Buen día, maravilloso Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y por tu bendición. Gracias porque cada cosa que haces, la haces para enseñarnos, para instruirnos y para edificar nuestra vida a través de la palabra de Dios. En esta mañana preciosa, queremos pedirte que nos hables a través de la palabra. Tú que conoces el secreto del Padre, llévanos a lo que el Padre quiere que aprendamos y al cual Él quiere edificarnos en este día. Y bajo esta petición, yo transmito un mensaje fundamentado bíblicamente en Romanos capítulo 13 y versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiero que entendamos varios principios que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta preciosa mañana. La primera está contenida en el versículo 1 del capítulo 13 de Romanos y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y hay dos cosas impresionantes allí. La primera de ellas es que esto habla del principio de sujeción a la autoridad. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Lo que quiere decir que debemos actuar como cristianos bajo el principio de la sujeción a la autoridad. En ocasiones nos cuesta sujetarnos a una autoridad. En ocasiones creemos hacer las cosas bien, pero a nuestra manera. Pero Dios ha establecido una autoridad que debe ser a la cual nosotros nos sujetamos. Esa palabra sométase no es una palabra de esclavitud, es una palabra de obediencia. Es una palabra que me hace entender que yo no debo esclavizarme a un líder, a un pastor, que no debo ser esclavo de una persona, de un ser humano, pero sí debo ser esclavo del Señor. Pero sabe que Dios pone autoridades, y como Él las ha establecido, entonces Él nos invita no a opcionalmente someternos, sino a hacer un deber de los cristianos, y es a sujetarnos a las autoridades puestas por Él. Pero hay una segunda cosa importante que hay allí, iniciando Romanos capítulo 13, y dice: a toda persona a las autoridades superiores. Y esto habla de algo importante, porque en el pueblo de Cristo se ha convertido en una excusa el buscar atajos de autoridad. A veces decimos: no, pero yo me sujeto a la autoridad. Ciertamente mi líder inmediato, de pronto la persona que yo debo sujetarme, la pareja del líder. Yo no quiero ir al pastor, yo voy a la pastora. Yo no quiero ir a la autoridad superior puesta por Dios, sino quiero ir a una inferior porque sé que esa sí me va a atender, quizás esa sí me va a comprender y quizás va a aceptar y a entender mi posición. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: a toda persona debe someterse a las autoridades superiores, es decir, aquellas que no solamente estén por encima de él, sino aquellas que han sido puestas como cabeza principal por Dios en una congregación, en un trabajo, en una universidad o donde quiera que tú te desempeñes. ¿Sabes qué es importante esto? Porque a veces queremos, reitero, buscar atajos y no hemos entendido que aún eso está mal, porque estas son las autoridades superiores a las que nos debemos sujetar. Y la palabra dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto nos enseña un segundo principio, y es que no tenemos que poner en tela de juicio la autoridad. Yo me quiero sujetar, yo quiero obedecer, pero es que mire la persona que Dios puso como líder, mire la persona que Dios puso como pastor. Quizás el día que empecemos a mirar todo el tiempo la humanidad de una autoridad, vamos a comprender que nunca encontraremos una autoridad perfecta. Y esto no significa un motivo para que la autoridad sea de mal testimonio o peque deliberadamente. Pero sí habla de una humanidad que es imperfecta, y por lo cual nunca encontrarás una autoridad superior o un líder perfecto. Pero sí es importante entender algo, y es que la Biblia dice que no lo miremos a Él, de alguna manera nos lo enseña, porque dice: ha sido puesta por Dios. Entonces, cuando tú vas a sujetarse a una autoridad, no te sujetes por quién es la autoridad, porque tú estés de acuerdo o no que esa autoridad hubiese puesto
en ese ministerio, en ese establecimiento o en esa iglesia, sino véalo como lo que dice la Biblia, y es que esa autoridad por Dios ha sido establecida. Y cuando Dios establece una autoridad, entonces tenemos que aceptar la autoridad porque es de Dios. Y eso nos va a ahorrar la circunstancia de tener que estar condenando, de estar señalando qué tipo de pastores, qué tipo de líderes, qué tipo de rectores, qué tipo de jefes. No, es una autoridad, dice la Biblia, establecida por Dios. Otro principio más está contenido en el versículo 2 que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, mira, que no dice nada más que oponerse. O sea, no sujetarse es crear oposición. No, yo no voy a dividir, no, yo no me voy a oponer. La Biblia dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Mire qué palabras tan fuertes hay allí. El no sujetarse a la autoridad significa hacer oposición. Pero no solamente eso, hablando bajo el principio anterior de que la autoridad es establecida por Dios. Entonces cuando nos oponemos o no nos sujetamos a las autoridades, entonces también nos resistimos a lo establecido por Dios. Y nos metemos en un problema no con la autoridad, sino con Dios. Porque estamos queriendo abrogar, queremos ir en contra y oponernos y resistir a lo que Dios ciertamente ha establecido. Y finalmente dice la palabra, y los que lo resisten acarrean condenación para sí mismos. Y creo que la palabra es muy clara. Y es que en ocasiones no nos gusta sujetarnos, o quizás nunca nos hemos sujetado. Pero lo que no entendemos es que hay una consecuencia. No solamente oponernos, reitero, significa resistir lo establecido por Dios. No solamente ocurre que cuando nosotros vamos a establecer una circunstancia, entonces Dios nos enseña que debemos sujetarnos a la autoridad, porque ha sido puesta por Él, sino que dice, y los que lo resisten, o sea, aquellos que se niegan a la autoridad puesta por Dios, y lo resisten y se oponen a Él, entonces acarrean condenación para sí mismos. O sea, hay una consecuencia, y es que la no sujeción a la autoridad, el no sometimiento a la autoridad significa y acarrea condenación para cada uno de aquellos que no quieren obedecer a este principio. Y esto es importante enseñarlo en el Espíritu. Eso es importante hablarlo fundamentado en la palabra, porque a veces tenemos muchas consecuencias por no obedecer a papá y a mamá, por no obedecer al jefe, por no obedecer a la autoridad en el trabajo, por no obedecer al rector o a la persona que maneja el establecimiento educativo donde nos formamos, por no obedecer al pastor, por no obedecer al líder, por no obedecer a las autoridades que, reitero una y otra vez, han sido establecidas por Dios. Así que tenemos que aprender esto, porque si nos sometemos a la autoridad, estamos actuando bajo el principio de sujeción. Pero si nosotros no lo hacemos, estamos oponiéndonos a algo que Dios estableció y lo resistimos no solamente a la autoridad, sino a lo que Dios estableció. Y por ello acarrearemos condenación. Y esto no es para asustarnos, esto no es para recibir una palabra de condenación. Eso es para entender que nos es necesario establecer y practicar el principio de sujeción a la autoridad por los 3 o 4 principios anteriormente establecidos. Que Dios bendiga tu vida de una manera especial y que te enseñe no a mirar el ser humano, que te enseñe no a poner los ojos en quién es la autoridad, sino en obedecer lo establecido por Dios, porque Él fue el que la puso, porque Él es el que ha establecido esa autoridad y nos necesitamos amar, honrar y sujetarnos a esa autoridad para no terminar resistiendo lo que Dios ha establecido. Que Dios bendiga tu vida de una manera especial y que el principio de sujeción no te haga que la condenación acarree contra ti, sino que la bendición venga sobre ti por la sujeción y ciertamente por la obediencia a su palabra.